Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, estamos aquí. Yo estoy desde Venezuela dando este webinar de Hormonas Felices, Vida Plena. Cómo recuperar tu equilibrio y tu vitalidad hormonal con evidencia. Cuando hablo de evidencia es porque hoy en día se viene haciendo muchas cosas, pero muchas cosas que se hacen son como prácticas y a veces un poco hasta inadecuadas, en el sentido que mucha gente está practicando cosas a veces sin saber y terminan afectando la salud general de la gente. Entonces, la evidencia hace que cuando nosotros trabajamos con tratamientos seguros, implica cambios en positivo y no en negativo para los pacientes. Me presento, como dijo Miguel Ángel, soy el doctor Iván Besara, estoy aquí en Caracas, Venezuela, soy cirujano general y bariátrico y trabajo como director médico de Unicel Wellbeing. ¿Hacer o no la reposición hormonal? ¿Para qué hacerla? ¿Cuándo hacerla? ¿Y desde cuándo comenzó a hacerse? Desde el año 2002 se planteaba, y en un estudio en ese año se planteaba que los casos que venían realizándose terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en aquellas mujeres menopáusicas, para disminuir los síntomas asociados de la menopausia, esto implicaba cambios en ese momento con esas hormonas que venían realizándose importantes en cuanto a mejoría de algunos síntomas, pero que muchas mujeres terminaron padeciendo de alguna enfermedad, incluso alguna enfermedad oncológica. Entonces, en ese año se lanzó un estudio que posteriormente lo voy a nombrar, pero muchas cosas se hacían sin conocimiento, sin evidencia. Era negligencia, quizás impericia o hasta imprudencia, que a veces se administraban hormonas simplemente por que la mujer lo solicitaba y no veían otros factores, factores genéticos, factores de la epigenética, de cómo vive la gente, cómo vive la mujer, si realiza actividad física o no, si tiene mucha grasa, mucha adiposidad. Y la genética, es decir, que si tuviera antecedentes importantes familiares en cuanto a problemas oncológicos. Entonces, definitivamente, esto generó ciertos factores de riesgo. Quisiera pensar en que preferiblemente no usar terapia de reposición o reemplazo hormonal. Entonces, la administración de hormonas en ese momento se asociaba a tratamientos para control de la osteoporosis, para el mantenimiento del sistema nervioso central, para disminuir el riesgo cardiovascular y para mejorar la expectativa de vida. ¿Y por qué cada una de estas cosas? Porque ustedes que son los oyentes, que muchos de ustedes o la gran mayoría no son médicos, entonces quizás no entiendan por qué se venía utilizando para cada una de estas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 hormonas sexuales predominantemente que son estrógeno, progesterona y testosterona. El estrógeno tiene una función importantísima en el mantenimiento de la mujer en cuanto a la piel, el cabello, el brillo de los ojos, incluso en otras funciones en el organismo, como por ejemplo la función del mantenimiento de la masa o del tejido óseo, es decir, el fortalecimiento del hueso. En la medida que el estrógeno se pierde, en esa misma medida se pierde también masa ósea, ya que se activan unas células que degradan la matriz del tejido óseo. Esas células nosotros las llamamos osteoclastos. Cuando se pierde el estrógeno, se activan esas células, porque el freno de esas células es justamente el estrógeno. Entonces, en la mujer, ¿cuándo entra el problema de la osteoporosis real? Cuando la mujer deja de menstruar. Porque es el momento en donde ya el ovario ya no produce más estrógeno. Entonces, ese factor protector que también está asociado con el sistema nervioso central, porque el cerebro necesita de esa función de testosterona, de estrógeno, de cada una de estas hormonas. Igualmente, las mujeres que sufren de problemas cardíacos generalmente está asociado al déficit de estrógeno a nivel de su sistema sanguíneo. Cuando baja el estrógeno y cuando entra la menopausia, la mujer antes de este periodo tiene un factor de riesgo protector que incluso estadísticamente sabemos que los hombres precozmente padecen más de problemas cardiovasculares que la mujer. Cuando entra el periodo de la menopausia, se iguala, es decir, que se elimina el factor protector y se iguala, es decir, tanto la mujer como el hombre van a terminar padeciendo de problemas cardiovasculares en la misma medida.
Esto, por supuesto, cuando nosotros trabajamos con hormonas, definitivamente va a tender a mejorar la expectativa de vida, es decir, que va a mejorar la función. Esto lo vamos a hablar posteriormente con cómo se distribuye. ¿Por qué hablar de hormonas? Hoy en día se habla de que la gran mayoría de la gente que está envejeciendo, todos estamos envejeciendo, pero estamos en búsqueda de mantener, por ejemplo, la mejor calidad de vida posible. Es decir, que si yo voy a envejecer, tratar de mantener mis funciones. Y lo único que hace que nosotros podamos mantener funciones es mantener un equilibrio o un balance hormonal, que no significa suplementar hormonas a un punto suprafisiológico, es decir, por encima de lo normal. A nosotros nos mantiene el cuerpo siempre y cuando exista ese equilibrio de hormonas. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay personas que empiezan a padecer de que una de las hormonas, por ejemplo, una de ellas que se llama progesterona, la progesterona es una de las primeras que empieza a disminuir en la vida. Aproximadamente entre 30, 35, hasta los 40 años empieza a disminuir. Cuando disminuye la progesterona, por ejemplo, en mujeres, es la que termina afectando algunos problemas, por ejemplo, la poliquistosis ovárica, es decir, ovarios poliquísticos, o que le salgan a la mujer en las mamas quistecitos, que se llama condición fibroquística de las mamas, y esto termina ocasionando algunos problemas importantes en la mujer. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque cuando baja la progesterona y el estrógeno todavía tiene buenos niveles, es decir, progesterona baja y el estrógeno se mantiene normal, existe ese desequilibrio. No es que el estrógeno está predominando, sino que se mantiene en sus niveles normales. Y ese desequilibrio hace que la que frena el estrógeno normalmente hace su función, pero no en exceso. Si baja la progesterona, se pierde ese equilibrio y el estrógeno queda interactuando mucho más con los tejidos y hace que estimule el crecimiento de ciertos quistecitos a nivel de los ovarios, quistes, y esto puede ocasionar otros problemas, incluso hasta el cáncer. Entonces, definitivamente es importante hablar de hormonas, porque regular ese bienestar físico, bienestar emocional, la parte sexual que es tan importante hoy en día, y el metabolismo, porque cada una de las hormonas tiene importancias metabólicas. El metabolismo, cuando hablo de metabolismo, lo he dicho en otros webinars, pero como aquí hay gente que pudiera ser gente nueva que no me haya escuchado antes, el metabolismo implica metabolismo celular. Y cuando nosotros trabajamos a nivel celular, necesitamos entender que la célula tiene que estar trabajando en equilibrio desde el punto de vista de producción de energía. Pues hoy en día se habla mucho de algunas sustancias para mejorar la energía, pero muy en forma equivocada. Hablan de trabajar con una sustancia que se llama NAD+, que es NAD+, NAD positivo, NAD+, que lo usan mucho para tratar de ganar energía y creen que al tomarlo van a sentir que uno está explosivo. Realmente eso no ocurre así. Cuando el NAD+ es una molécula que sube muy poco la percepción de bienestar. El bienestar real es que si realmente llegara a absorberse el NAD+, que él no se absorbe bien porque es una molécula inmensa, una molécula grande, si llegara a absorberse, eso mejoraría el metabolismo de las mitocondrias, que afectaría en beneficios importantes a nivel celular, que terminaría impactando en el equilibrio y la mejoría de la función del órgano o del tejido. De algún órgano o algún tejido que esté siendo afectado, por ejemplo, el tejido del hígado, el tejido del páncreas en aquellos pacientes diabéticos, incluso el tejido neuronal en aquellos pacientes que empiezan a padecer de olvidos, de algunas alteraciones cognitivas, de algunas alteraciones de trastornos de sueño. Eso pudieran sentir, pero el beneficio real es a nivel celular. Entender que ese beneficio de obtener en forma significativa, en forma de inmediato, es muy difícil. El puede afectar. Permíteme, hay una pregunta que está haciendo María Paula, que creo que es bien importante ir respondiendo a medida que vamos llevando a cabo el webinar para que la gente también se lleve aclaratoria de sus dudas. María Paula dice que si se puede mejorar el nivel de la progesterona con vitaminas o alimentación. Y ahí aprovecho de complementar a María Paula, que tiene que ver con los hábitos. Entonces, Iván, para que nos complementes un poco sobre esa mejoría de la progesterona, vitamina, alimentación, inclusive yo voy a los hábitos también, lo sumo yo. Sí.
Una de las cosas, Fácil. una de las cosas más importantes para evitar que la progesterona caiga precozmente es mantener las hormonas, sobre todo desde el punto de vista del estrés, que es el cortisol y la DEA. La DEA es la contrahormona del cortisol, DHEA. Es una contrahormona porque son dos hormonas que se producen al mismo sitio, en la corteza de la glándula suprarrenal, y que ellas se antagonizan. Es decir, cuando sube el cortisol, baja la DEA, y cuando la DEA sube, el cortisol se normaliza. Una de las cosas que sucede en situaciones de estrés, en este estilo de vida que cada uno de ustedes puede estar llevando hoy en día con problemas laborales, problemas familiares, problemas desde el punto de vista de vivir en la ciudad, problemas de que no me alcanza el dinero para algunas cosas, de que trabajo y el jefe mío me está agrediendo y me está afectando en el día a día. Eso desencadena liberación constante y permanente de cortisol. Aquellos que van a viajar y el vuelo los deja o los bajan del avión por alguna circunstancia, como me pasó esta semana. Entonces eso genera un estrés importante que termina generando cortisol exagerado. Y ese cortisol termina impactando sobre la producción de la DEA. Porque como aumenta el cortisol, cae la DEA. La DEA es un precursor tanto de testosterona como de progesterona. Entonces necesitamos entender que necesitamos tratar de mantener un equilibrio en todas las hormonas, no simplemente las hormonas sexuales que les dije anteriormente, estrógenos, progesterona y testosterona, sino un equilibrio global. Por ejemplo, ¿cuál es el órgano que rige el metabolismo? Es la tiroides. Necesitamos regular igualmente tejido tiroideo. El 90%, cada 10 pacientes que sufren de la tiroides, 9 son mujeres. Veo que la gran mayoría de los que están en este webinar son mujeres. Si no, veo que hay un grupo de hombres, pero la gran mayoría son mujeres. Me impacta esto porque quizás de este grupo poblacional de mujeres que están escuchando en este momento, gran parte de ustedes que me están escuchando en este momento, pudieran ser, en este momento, estar siendo afectadas por una patología o una enfermedad de origen tiroideo. Eso termina impactando en el metabolismo. Cuando a nosotros se nos afecta la tiroides, como es el regente del metabolismo, esto pudiera afectar aún más porque puede generar algunos trastornos desde el punto de vista del manejo de lo que es la insulina, y esto puede terminar afectando en el sobrepeso e incluso la obesidad. Es por ello la importancia de que cuando nosotros los que trabajamos con obesidad, con trastornos metabólicos, con diabetes, con todo este tipo de enfermedades metabólicas, es importante controlar la patología, la enfermedad tiroidea. Pero también es importante controlar estrés, cortisol, porque todo termina siendo disregulado. Mucha gente tiene problemas inmunológicos severos y no lo sabe. Hay pacientes que sufren de la tiroides por un problema inmunológico. Hay pacientes que sufren de lupus o de una artritis reumatoidea o de algún otro problema autoinmune tipo psoriasis, vitiligo, alguna enfermedad como tiroiditis, alguna enfermedad desde el punto de vista del sistema nervioso central, problemas cognitivos de inicio precoz. Y todos estos problemas pudieran ser generados por una situación inmunológica autoinmune. ¿Qué significa todo esto? Cuando nosotros disregulamos el estrés, sube el cortisol, nos termina afectando esto en la salud gastrointestinal porque nos aumenta el ácido clorhídrico que produce el estómago. El estómago es productor de ácido. Al subir ese ácido, hace que termine disregulando y afectando todo lo que es el intestino. Y esto termina ocasionando daños importantes que llamamos hoy en día síndrome de permeabilidad intestinal y termina impactando en la salud autoinmune, es decir, salud inmunológica, que termina afectando en algunos órganos, algunos sistemas, puede terminar afectando a algunas personas que son más sensibles. Porque hay algunas personas que dicen, mi órgano sensible es el estómago, mi órgano sensible son los pulmones. Entonces, dependiendo del órgano sensible, esto puede redundar en afectar ese órgano predominantemente. Pero vamos a seguir avanzando. Y gracias por esa pregunta. Pienso que regular las hormonas, necesitamos trabajar, el que trabaja con hormonas necesita trabajar con un gran grupo de ellas, no solamente con una hormona. Vamos a poner pellets de testosterona, que es lo que se está haciendo hoy en día. Mucha gente pone pellets para mejorar la calidad de vida. Eso no va a mejorar realmente en forma significativa lo que realmente requerimos. Es decir, hay que hacer un balance hormonal total, todas las hormonas. Tenemos que trabajar
cortisol, tenemos que trabajar con tiroides, con DEA, con hormonas sexuales, progesterona, estrógeno, testosterona. Tenemos que trabajar incluso con la paratormona, que es la productora de calcio, y tenemos que trabajar con algunas hormonas que funcionan como hormonas que son vitaminas. Por ejemplo, la vitamina K2, que es una gran sustancia que yo recomiendo siempre en todos mis conversatorios que tengo. La vitamina K2 es fantástica para mejorar la salud ósea, porque es la que hace que el calcio, cuando es absorbido por vía intestinal, llegue al hueso y no se quede circulando en sangre. Hay un micrófono por ahí abierto, por favor les agradezco si pueden apagarlo para que todos estén tranquilos escuchando el webinar. Muchísimas gracias. Hablamos, ¿qué son las hormonas bioidénticas? Son moléculas que prácticamente son muy parecidas a las hormonas naturales, las hormonas que nos circulan en el cuerpo. Es decir, si la hormona que nos circula desde el punto de vista de la tiroides, T3, T4, son hormonas que normalmente circulan. La T3 es la hormona activa de la tiroides, la T4 es como la reserva de la función, tiene algo de función, por la que realmente hace la mayor función desde el punto de vista tiroideo es la hormona T3 libre. Estas hormonas, cuando nosotros damos, por ejemplo, algunos pacientes que toman Eutirox, el Eutirox es una hormona bioidéntica. Entonces, si no lo sabían, es una hormona bioidéntica. Entonces, trabajar con pellets, que algunos dicen, yo no trabajo con ese tipo de hormonas, pero sí trabajas con levotirosina, que es Eutirox. Entonces, es donde tenemos que entender que algunas personas definitivamente desconocen este tipo de procesos. Cada vez que una persona toma Eutirox, el cuerpo reconoce como que si fuera su propia hormona. ¿Qué hace cuando una persona consume Eutirox? A nivel central, a nivel del cerebro, deja de producir la hormona que estimula la tiroides. Entonces la TSH cae. Eso es lo normal cuando una persona toma Eutirox a dosis un poquito alta. Si toma dosis bajas, no va a afectar en gran medida la TSH. Pero hay fuentes naturales que utilizan algunos laboratorios para lograr producir estas hormonas bioidénticas, como la fuente, como la soya, el ñame salvaje, el ñame, y son sintetizadas en laboratorio. Entonces, definitivamente son productos sintéticos de origen natural que terminan confundiendo al cuerpo como una hormona natural por la estructura molecular, que es idéntica. Por eso es que le llamamos bioidéntica. Y son usadas para reemplazar lo que el cuerpo, la gran mayoría de las veces, ya no produce. ¿Qué significa? Mucha gente tiene problemas de tiroides y nosotros le mandamos Eutirox, por decirle, la levotiroxina. Digo marca comercial porque es lo más conocido y a mí no me interesa porque no tengo ninguna relación comercial con esa marca, pero como es lo más conocido, lo nombro. Mucha gente utiliza Eutirox. ¿Qué hace el cuerpo? Como ya no la producía, porque hay lo que llamamos un hipotiroidismo. El hipotiroidismo significa que la función de la tiroides baja y esto hace que no produzca suficiente hormona y como no la produce tenemos que suplementarla. Esto es lo que hay que hacer cuando la glándula no produce esa hormona. Igualmente pasa con otros tejidos. Cuando la mujer entra en menopausia, ya en la menopausia ya ha pasado por un proceso de déficit de otras hormonas. La menopausia marca el descenso de estrógeno, pero antes del estrógeno cayó testosterona y mucho antes cayó progesterona y mucho antes cayó DHEA. Entonces, nosotros para poder conocer qué pasó en la menopausia, ya es una mujer que está sufriendo porque está siendo afectada por el impacto que generó caída de estrógeno, vitalidad de la piel, empieza a arrugarse más rápido, porque el estrógeno tiene la particularidad que produce el colágeno natural a nivel del tejido de la piel. Entonces la mujer dice, estoy envejeciendo muy rápido porque me están apareciendo más arrugas, voy a ponerme Botox. No está solucionando el problema. A mí me encanta el Botox porque da una imagen, es un flash. Para una boda, van a ir a una boda, perfecto. Lo podemos usar porque resuelve el problema en forma fantástica y milagrosa. Entre 4 a 10 días está perfecta. Pero no resolvió el problema. El problema realmente, si quieren resolverlo, es gradual. Tenemos que ir reponiendo en forma segura, porque para ello ustedes no pueden salir del webinar haciendo lo que no quiero que hagan. Van a ir a comprar estrógeno y se van a colocar estrógeno. Porque de repente, si ustedes tuvieran, alguna persona que me escuche, tuviera algún gen de estrógeno positivo a nivel mamario,
Eso significaría que a lo mejor ese estrógeno pudiera estimular y pudiera causar un cáncer de mama. Entonces realmente esto no se hace así. Hay que estudiar a la persona e instalar una terapia excelente. Yo digo excelente porque son terapias muy seguras. Las hormonas bioidénticas generalmente hay suficiente evidencia ya que nosotros usando la hormona selecta vamos a lograr el beneficio sin dañar. Todas las hormonas que la gente consume por vía oral, generalmente al ser absorbidas en el intestino, del intestino pasan directamente al hígado y son metabolizadas inmediatamente. El metabolito que ocasiona el hígado, que produce el hígado, es el que va a hacer el daño a nivel de los tejidos. En cambio, las hormonas bioidénticas se aplican por vías distintas a la vía oral. Es decir, usamos otras moléculas, otras formas de aplicarlo, por lo menos pellets, cremas con una sustancia especial que permite que al ser administrada en la piel, penetre en forma importante y termine impactando en salud, porque al pasar por esa vía, logramos que el efecto sea sistémico sin pasar por el hígado directamente. Entonces es importante entender que cuando hablamos de hormonas bioidénticas también necesitamos saber que necesitamos trabajar con la vía de administración. Iván, he escuchado en muchas oportunidades que la gente tiene un poquito de temor de colocarse hormonas por los efectos secundarios que pudiera tener. ¿Pudieras complementar un poco la realidad para bajar esos temores o para por lo menos gestionar esos temores de lo que pudieran ser efectos secundarios de esa colocación de hormonas? Sí, cómo no. Hay hormonas sintéticas que son tomadas que sí pueden ser cancerígenas. ¿Y en qué sentido? Generalmente esas hormonas sintéticas, los laboratorios las sintetizan, pero la tienen que buscar. Y generalmente la buscan de origen animal. Y lo usan, lo han buscado durante todos estos años viendo cuál es la mejor fuente. Y encontraron que la yegua equina, la yegua del caballo, o sea, la yegua, la orina de la yegua contiene suficiente estrógeno que la terminan utilizando para crear hormonas, estrógeno, que la utilizan luego de un proceso de laboratorio, la colocan en tabletas o en cápsulas, las encapsulan y logran colocarlas en el mercado. Estas son las hormonas que no deben utilizarse. El impacto, o sea, la orina de la yegua contiene una hormona, es verdad, tiene estriol, tiene estradiol, pero tiene una hormona equina que es propia de los caballos y a la mujer le causa la formación de un tipo de estrógeno que termina ocasionando el cáncer, que se llama estrona. Esa estrona, tenemos tres tipos de posibilidad de que se forme esa estrona, tres tipos. Hay una que es anticancerígena, pero el riesgo mayor es que hay dos tipos de estrona que son cancerígenas. En esa misma medida, si utilizan ese tipo de hormonas sintéticas de origen equino, y cuando vayan a tomar alguna hormona, lean de dónde viene. Si no lo consiguen en el prospecto del medicamento, busquen el internet. Hoy en día incluso la inteligencia artificial le puede ayudar a saber de dónde viene el origen de ese medicamento. Y podrán entender con todo lo que les estoy diciendo. Incluso pueden filtrar y buscar todo lo que yo les digo en la inteligencia artificial. Y pueden constatarlo. La evidencia está. Lo que necesitamos es comprender y que no nos vaya a pasar si hubiera sabido. Pero a veces el si hubiera sabido puede ser muy tarde. Yo lo que trato de alertar con todo esto es que yo soy pro hormonas, pero pro hormonas que sí pueden mejorar calidad de vida, corregir enfermedades de base como sarcopenia, como osteopenia, como osteoporosis, corregir problemas cognitivos severos, corregir el tema de ese apagón que tiene el cuerpo, esa disregulación que el paciente presenta o la paciente presenta o la persona presenta fatiga crónica, que todo el tiempo anda como cansado, como agotado, que realmente siente que no tiene energía en el día a día. Todo este tipo de cosas son situaciones que podemos hoy en día tratar al controlar en forma adecuada las hormonas. Iván, me parece muy oportuno el alerta que has dado y quisiera sugerirles a la audiencia que en nuestra plataforma, que funciona como un sistema de suscripción,
puede conseguir infografía que igual le vamos a regalar y la vamos a colocar en los grupos de WhatsApp, infografía sobre el tema de las hormonas, pero que además es la suscripción en unicer.biz, le da opción a tener esta asesoría médica, asesoría psicológica. Tú hablaste de un tema importante, la influencia del estrés que tiene que ver con el comportamiento hormonal y todo lo que tiene que ver con la orientación psicoemocional y estilos de vida psicológico que también están en nuestra plataforma. También la parte financiera que afecta también el comportamiento y el estrés. Entonces, invitarlos a que visiten unicer.biz y suscríbanse a nuestra plataforma. Ahí van a conseguir cada una de las asesorías científicas y profesionales en cada una de las áreas que nosotros manejamos: financiera, psicológica, médico y el bienestar general como estilo de vida. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Entonces, en la adolescencia también hay trastornos de hormonas. Esas mujeres jóvenes que presentan alteraciones del ciclo menstrual, con síndrome de ovario poliquístico, con afectaciones importantes en cuanto al día que les viene la regla, les viene un flujo muy abundante, o cambios de conducta importantes. Son cambios y alteraciones importantes en este grupo etario. Esto generalmente está asociado a alteraciones que las hormonas están en pleno apogeo y hay una disociación, las hormonas no están en pleno balance y hay que buscar herramientas. Yo hoy en día trato de trabajar con sustancias naturales, no medicamentosas, que permiten balancearlas en forma adecuada. Igualmente, el eje hormonal inmaduro en esos primeros años posteriores a la primera regla hace que ocurra ese desbalanceo, que posteriormente en una etapa se va a ir normalizando. Si la persona logra avanzar en el tiempo, pasa a la adolescencia, logra balancearse. Pero sí tenemos hoy en día herramientas para que precozmente estimulemos el balance de esas hormonas. Y esas hormonas terminan ocasionando esos cambios conductuales de los adolescentes, que es normal, que uno dice ha normalizado. Esos cambios de conducta importantes, donde a veces se tornan agresivos, que alteran mucho lo que es la ingesta alimentaria, que gritan y son efusivos y son a veces explosivos a la hora de actuar. Ese tipo de situaciones son muy hormonales y hoy en día pueden atenuarse un poco al nivelar los niveles, balancear los niveles de hormonas. En cuanto a la relación, esa relación con la irritabilidad, con el bajo nivel de tolerancia al estrés, esa impulsividad lo ocasiona todas estas disregulaciones. Las mujeres jóvenes, un poco más avanzadas en edad, ocurre lo que llamamos la dominancia estrogénica. Esa dominancia estrogénica es lo que le hablaba hace rato, que cuando tienen las hormonas balanceadas, progesterona, estrógeno, de repente empieza a caer la progesterona y está dominando el estrógeno. Eso empieza a ocurrir entre los 30 a 35 años, ese descenso de progesterona. Eso impacta en la salud global de la mujer, donde empieza a presentar afectaciones del sueño. Está asociado a endometriosis, a hiperplasia del endometrio, dolores mamarios y el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, cuando la mujer empieza a presentar estas patologías, porque no necesariamente es entre el periodo de 30 y 35 años, puede ser un poco antes o puede ser un poco después, pero el periodo donde más ocurre es en ese periodo, 30 a 35 años, que no podemos olvidar que una paciente puede estar presentando todas estas patologías y el tratamiento se basa en normalizar y balancear las hormonas, que es lo que normalmente hacemos una persona que tiene endometriosis. En primera instancia no es operar, en primera instancia debe ser la corrección desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de progesterona, porque la nutrición termina afectando la síntesis o la producción de hormonas. Puede impactar igualmente en este periodo la fertilidad. Entonces, hoy en día, el estilo de vida que nosotros llevamos, las alteraciones nutricionales que tenemos hoy en día con el tema de la comida ultraprocesada, la comida rápida, que tiene mucha carga de estrógeno. Esa comida está muy fertilizada, tiene parte hormonal importante en la parte de la elaboración de diferentes alimentos. Esto termina impactando, por supuesto, en que si estamos consumiendo más estrógenos y la progesterona se mantuviera normal,
igual se rompe el equilibrio y empieza el síndrome de dominancia estrogénica. Entonces, esto termina impactando sobre la salud de la fertilidad y empiezan a presentar abortos precoces o incluso no logran quedar embarazadas. Un poco más avanzada en edad, entramos en lo que llamamos la perimenopausia, que es la edad en donde la mujer entra en ese periodo en donde ya viene la menopausia, pero no ha llegado. Y empiezan esas alteraciones importantes, empiezan a acentuarse, es decir, con el déficit de progesterona ya empezaron a tener problemas de sueño. Aquí empieza a acentuarse. Entonces a la mujer le cuesta dormir mucho, tiene muchos trastornos de que le cuesta dormir, se acuesta muy tarde en la madrugada. O quizás se acuesta temprano, pero se para varias veces en la madrugada. Mucha ansiedad, empiezan los bochornos, lo que llamamos los calorones que tiene la mujer, mucho calor, frío. Y empieza lo que es la disfunción sexual. La mujer empieza a tener pérdida de la libido y empiezan modificaciones a nivel corporal importantes en donde la grasa, a pesar de que pueden estar haciendo actividad física y que llevan un estilo de vida saludable, empiezan a presentar mayor disposición de grasa a nivel de abdomen. Igualmente empieza a perderse más tejido óseo y mayor pérdida, o sea, la masa ósea se empieza a perder conjuntamente con la masa muscular, indistintamente que probablemente sigan haciendo actividad física. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que las hormonas se necesitan para lograr un balance de lo que es el equilibrio de hueso y músculo. En esta etapa se pierde mucho lo que llamamos testosterona. La testosterona es la que ayuda y le da la energía al cuerpo para que cuando vayamos al gimnasio logremos formar masa muscular. Si no hay testosterona, porque cae en esta etapa de la perimenopausia, cae antes de la menopausia, en esta etapa cae la testosterona, empieza esa afectación a nivel de la síntesis de la matriz muscular, que termina cuando tenemos mucho menos músculo, el hueso se debilita, es algo natural. Pero al perder progesterona, nosotros perdemos la capacidad de producir más hueso. Y cuando entra esta siguiente etapa, que es la de estrógeno, que es la menopausia, aquí ya pierde completamente el estrógeno. En esta etapa, definitivamente ya la mujer no produce estrógeno y pierde esa capacidad de frenar a esas células que les hablé antes que degrada el hueso. Esos que destruyen, lo que están destruyendo la matriz del hueso. Esas células no tienen el freno, que es el estrógeno. El estrógeno es el que le pone el freno. Como no tienen el freno, se empieza a degradar más hueso, se va más calcio a la sangre y empieza a acumularse calcio en todas las arterias y las arterias se ponen rígidas y la persona empieza a sufrir de la tensión. Igualmente empieza a presentar cálculo en los riñones, porque ese calcio se va por los riñones. Esas personas que no toman mucha agua empiezan a acumular calcio y empieza a aglutinarse y forman piedras. Entonces, por eso es que es importante tomar agua, hacer un balance hormonal, tomar vitamina D3 con K2 que va a permitir que el calcio sí llegue al hueso y se quede en el hueso. Son recomendaciones importantes y lograr conseguir un médico que le haga su balance hormonal como debe ser. Cuando el médico entiende toda esta situación, hace las cosas bien. Entonces, definitivamente ese estrógeno pierde porque ya el ovario ya no está produciendo ni siquiera estrógeno, ni progesterona, ni testosterona. Todas las hormonas sexuales, que son esas tres, todas se perdieron. Pero si ustedes en la menopausia, cualquier mujer que esté en este grupo, se puede hacer exámenes hormonales, puede ver cuando se realicen los exámenes hormonales que le va a parecer que tiene estrógeno. Sale, mira, tengo mi estrógeno normal. Ese estrógeno ya no está siendo producido por los ovarios. Ese estrógeno lo producen otras glándulas, que son las mismas glándulas que producen el cortisol, que están encima de los riñones. Son unas glandulitas muy pequeñas, que el tejido del riñón es este, y una glandulita chiquita arriba, que se llama glándula suprarrenal, y esa glándula produce tanto cortisol, produce DEA, pero como ve que no están produciendo estrógeno, ella tiene la capacidad de producir estrógeno. Ese estrógeno es el que hace daño. El que les comenté anteriormente, que le dije estrógeno, que ese mismo estrógeno que hace daño es el que termina produciéndose en esa etapa de la vida. Y por eso es que la mujer, por encima, después de la menopausia, es que puede tener aumento de riesgo de cáncer. Porque ya el estrógeno que se produce no es el estrógeno que producen los ovarios, que es un estrógeno protector. Ya el estrógeno que está produciendo es un estrógeno
que produce enfermedad cardiovascular e incluso cáncer. En esta etapa empieza a presentar la mujer síntomas como la atrofia vaginal, es decir, resequedad vaginal, y esa resequedad llega a tal punto en donde ya empieza a presentar lo que llamamos dispareunia, que es dolor durante las relaciones sexuales. Está tan seca, tan acartonada la vagina, parece un cartón, que la mujer no tiene lubricación y termina afectándole porque empieza a presentar dolor durante el acto sexual. Igualmente, como ya no tiene ese factor protector desde el punto de vista de lubricación, empieza a presentar migración de bacterias del recto hacia la vagina y empieza a presentar con más frecuencia infecciones urinarias. Y como les comenté, como se afecta estrógeno y progesterona, empiezan a caer, ya no tiene quien frene a las células que rasgan el hueso y tampoco tiene quien estimule las células que producen hueso, que son los osteoblastos. Entonces, por un lado, los osteoblastos producen hueso y lo estimula la progesterona, y por otro lado, los osteoblastos degradan hueso y lo frena el estrógeno. Entonces, definitivamente, como no tenemos ni el freno, ni el que sintetice tejido óseo, se produce la osteopenia, que termina impactando y termina produciendo osteoporosis. El hombre también es susceptible de toda esta parte de la influencia hormonal, no solamente por lo que llamamos andropausia, que el hombre teme tanto de esta situación de que la testosterona baja, entonces con la testosterona va a bajar lo que llamamos la libido, pero es el hombre que empieza a presentar también problemas con la próstata. Ese HPV que les coloqué ahí significa hiperplasia prostática benigna, que es un crecimiento de la glándula global. Y justamente eso se produce en el hombre en esta etapa. Entonces ocurre, eso es progresivo en el hombre, empieza a producirse entre los 30, 40, ya cuando llega a los 45, 50 años, va aumentando en forma gradual el problema y ya se empieza a instalar la andropausia, empieza a perder testosterona, empieza a perder también la función sexual. El hombre desesperado empieza a tratar de tomar algunos medicamentos que ya ustedes conocen, que los han nombrado, la pastillita azul, etc. Y esos medicamentos los usan para tratar de recuperar esa función sexual sin realmente corregir la causa. A veces la causa es hormonal, pero a veces también la causa es por esa alteración, como se empiezan a producir alteraciones también de esas dos hormonas, estrógeno, que también los hombres producimos estrógeno, y progesterona, el hombre le desciende la progesterona y hace que el estrógeno se mantenga alto. Y nosotros tenemos receptores de estrógeno a nivel del tejido de la próstata y hacen que se estimule el crecimiento prostático. Entonces, si nosotros no tenemos el freno de progesterona, esto termina haciendo que el estrógeno vaya solito y termine estimulando el crecimiento de la próstata, que nos termina afectando. Si nosotros logramos hacer un acercamiento y un balance hormonal en forma adecuada, en el tiempo adecuado, es decir, si nosotros logramos colocar en el momento exacto, antes de que empiece el crecimiento prostático, logramos hacer un balance, el hombre no sufre de la próstata. Si nosotros lo hacemos después, es decir, que ya la próstata está un poco aumentada de tamaño, en ese punto, si nosotros hacemos el balance, es factible, bastante factible que retorne a la normalidad. Pero si ya la próstata está tan grande, que está demasiado grande, que ya está para operar, uno trata de hacer el esfuerzo de recuperar la función, pero nunca llega a la normalidad. Es muy difícil lograr sacar a un paciente con un crecimiento prostático quirúrgico, sacarlo a un crecimiento prostático normal. Es muy difícil hacerlo. Entonces, la recomendación para los hombres o las mujeres que tengan sus hombres que quieran cuidarlos es que en la medida de lo posible tratar de priorizar, poner eso como una prioridad de vida, como una prioridad de una planificación, así como la gente planifica su salud financiera, como la gente planifica sus viajes, planifiquen también su salud. Esto es importantísimo. Tenemos que planificar que hoy estoy así, el año que viene, si no estoy mejor, por lo menos estoy igual, pero nunca peor. En la medida que nosotros hagamos ese ejercicio desde el punto de vista regenerativo, de frenar el envejecimiento, y lo único, cuando ustedes escuchen a alguien que les diga, yo soy médico regenerativo, si no hace terapia regenerativa, en la terapia regenerativa no hace terapia de reemplazo hormonal, eso no existe.
La única forma de iniciar un proceso regenerativo real es frenar el envejecimiento, es haciendo un balance hormonal. No hay forma de revertir si no frenamos. El freno real lo hacemos balanceando las hormonas, nunca a puntos suprafisiológicos, es decir, nunca por encima de lo normal. Es decir, si yo quiero pretender estar mejor que cuando yo tenía 20 años, que a lo mejor era mi punto óptimo de salud hormonal, yo estoy ahí equivocado. Nunca tratar de avanzar en un proceso de que voy a tenerlo mejor que en mis mejores momentos. No lo puedo hacer. En ese momento nosotros estamos cayendo en falla. Mucha gente hace terapias de reemplazo hormonal, terapias con testosterona, esos ciclos en los gimnasios, esos son sumamente peligrosos, muy peligrosos, porque a veces lo hacen en forma inadecuada. En este tipo de terapia hormonal, esto termina impactando sobre la salud hormonal masculina global, termina impactando sobre la salud cerebral, termina impactando sobre la salud de la función sexual. En algún momento va a pasar factura. La gente que se hace ciclos, a lo mejor en el primer ciclo no hace daño, en el segundo no hace daño, en algún momento de su historia va a tener la secuela. Entonces mi recomendación es hacer las cosas en forma inteligente, bien pensadas y bien balanceadas, sin exagerar. Iván, sobre todo alertar de que no lo hagan de manera empírica. Para eso están los especialistas, para eso están los profesionales y que deben ser consultados. Así. Y repito, insisto, en que en UNICEF Wellbeing tenemos los profesionales adecuados para que la gente pueda consultar, preguntar, asesorarse y ser acompañado para conseguir realmente la respuesta que anda buscando o que necesitaría buscar. Nos quedan 15 minutos, Iván, para que vayamos llegando al punto y abro la posibilidad de que la gente haga las preguntas que necesiten hacer para ir adelantando. Yo voy a hablar de la vejez, porque la vejez me parece que es un tema que todos vamos para allá, a menos que nos quedemos en el camino. Pero el que pueda llegar, va a llegar. Si no se enferma antes de alguna enfermedad crónica degenerativa, si no se enferma de alguna cosa, un accidente, ni Dios lo quiera, pero todos vamos en esa vía. Nosotros todos vamos persiguiendo tratar de mantener lo más sano posible para llegar a la vejez en la mejor forma posible. Hay mucha gente que no. Hay mucha gente que vive el día a día. Que yo no sé si mañana me va a morir, entonces hoy me va a tomar esta caja de cerveza completa. Yo solo me la voy a tomar. O me voy a tomar 2 botellas de whisky que tengo guardadas, me la voy a tomar yo completa y me voy a comer 2 pizzas porque esa es mi comida y nadie me la va a quitar, porque yo soy feliz hoy, no me importa mañana. Bueno, cada quien decidirá cómo vivir su vida. Lo importante es entender que todo tiene que existir con balance. El balance debe existir desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista de entender que en la medida que nosotros envejecemos, hay 2 formas de envejecer. Hay un envejecimiento biológico y hay un envejecimiento patológico. El envejecimiento biológico es aquel que nosotros vamos envejeciendo con salud. Es decir, una persona que puede seguir haciendo actividad, que puede seguir trabajando, que tiene su función cognitiva, su función sexual preservada, que tiene masa ósea, tejido óseo suficiente, que tiene salud desde el punto de vista muscular. Entonces ya la salud se empieza a deteriorar cuando ese envejecimiento se hace patológico, enfermizo. Y ese envejecimiento se logra cuando se comienza la fragilidad. La fragilidad se logra cuando una persona está caminando y sin tropezarse, solamente con los movimientos, ¡pum!, se le fractura un hueso. Eso puede ocurrir. O que de repente esa sarcopenia que les nombro aquí, que les enseño aquí, esa sarcopenia es pérdida muy severa del músculo. Entonces son aquellas personas que casi no tienen músculo. Entonces que para hacer cualquier actividad les cuesta, para cargar unas bolsas del supermercado les cuesta. La osteoporosis se hace cada vez más severa, es decir, son fracturables. Imagínense un queso blanco que tiene muchos huecos. En la medida que el queso tiene más huecos dentro, imagínense igual un hueso con muchos huecos dentro, que es muy frágil, muy débil. Y ese hueso es fracturable. Igualmente, otro problema severo que presenta el envejecimiento es la pérdida cognitiva progresiva, es decir, la cognición, la memoria.
se nos olvidan las cosas, que empieza quizás a los 50 años, porque esto tiene mucho que ver, sobre todo en hombres, tiene mucho que ver con la disfunción y la pérdida de la testosterona. Y lo veo porque cada persona que yo le hago el control y el balance hormonal se le recupera la función cognitiva. Es decir, que cada vez que aplicamos la terapia del balance hormonal, se le corrige lo que estaba en ese momento si no está grave, si no está severo. Por supuesto, una persona que lleva años con un deterioro importante en su salud, donde ya ha perdido, esto ha sido progresivo y se ha instalado una demencia muy severa, ni que le hagamos lo que le hagamos, lo vamos a recuperar. Yo hoy en día trabajo desde el punto de vista regenerativo con células madre y con muchas terapias, y esos pacientes es muy difícil sacarlos de esos estados críticos. No vamos a esperar que lleguemos a ese estado crítico. Inviertan en salud. Lo mejor que ustedes pueden hacer es invertir en salud. Uno no sabe si hoy en día tiene su familia, sus hijos, uno los mantiene y le da todo a sus hijos. Si el día de mañana, cuando nosotros seamos viejos, esos hijos van a darle todo a ese viejo. A veces sí, pero pudiera ser que no. Entonces, definitivamente, es mejor llegar a viejo teniendo la posibilidad de que cualquier cosa que yo necesite lo tengo y con un buen estado de salud, que yo pueda ser autosuficiente, que pueda yo ir a hacer mis cosas, mis compras, pueda seguir trabajando incluso si quiero, y pueda seguir avanzando en un proceso de envejecimiento biológico, fisiológico, sano. Esto se debe mucho a la pérdida de hormonas, tanto testosterona, estradiol, DEA, progesterona que les hablaba anteriormente, el impacto de la calidad de vida y la funcionalidad. Y estudios relacionan niveles hormonales bajos con el mismo Alzheimer y diversos tipos de demencia. Este estudio es el que yo les decía, el estudio WHI, que es el que publicó la revista Lancet en 2002, donde tuvieron que interrumpir el estudio porque empezaron a estudiar mujeres que les aplicaban este tipo de estrógenos, y los estrógenos que usaban son los de origen equino, y ese tipo de estrógenos terminó impactando y terminó presentando varias mujeres con cáncer. Interrumpieron el estudio. Entonces, definitivamente este estudio fue el que hizo que a lo mejor cuando todas las mujeres que están aquí van a su ginecólogo, el ginecólogo, ¿qué les va a decir? No, yo no te voy a mandar hormonas, porque desconocen todo esto. Estos son el tipo de hormonas que tenemos que usar, que como les decía, son una estructura muy parecida a las hormonas naturales, se usan en todas las edades, pero predominantemente se usan a partir de la pérdida de cada una de ellas. Por ejemplo, una paciente en adolescencia o un poco más avanzada en edad temprana, si sufre de alguna enfermedad como la endometriosis, yo le administro su progesterona bioidéntica, que es la que debe administrarse para el control adecuado de su problema, y no necesariamente esperar a que caiga en la menopausia para corregir una falla. Indicaciones hay muchas, como yo les he venido diciendo, todo este son el tipo de indicaciones, ya tanto hombres como mujeres somos susceptibles de ser tratados con muchos beneficios para todas estas terapias, incluso desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista de corregir la sarcopenia y la osteopenia, osteoporosis incluso. Igualmente, siempre la persona va a necesitar conocer que este tipo de medicamentos se utilizan en forma transdérmica a través de la piel, en forma de geles o supositorios vaginales, incluso rectales, implantes subdérmicos que son los pellets, y se requiere para colocar un monitoreo con exámenes periódicos y una evaluación en función a síntomas, signos que presenta el paciente, e ir ajustando la dosis según la respuesta clínica, igualmente según el peso del paciente. Siempre actuar con ética y profesionalismo para evitar errores. No simplemente utilizar esto, no encuentres un médico que comercialice en forma importante con esto, porque podemos caer en errores. Usar las hormonas realmente cuando se necesitan y usarlas haciendo un balance hormonal. Este tipo son de hormonas que van a terminar corrigiendo los trastornos metabólicos originados por carbohidratos, que tenemos que combinarlos con dieta, suplementos, insulina, esto nos ayudará al control de la grasa, igualmente nos ayudará a controlar los problemas cardiovasculares, el control de esas enfermedades inflamatorias donde hay mucho lo que llamamos radicales libres que son inflamatorios. Entonces usamos antioxidantes, y el control de la inflamación lo ocasiona también con este tipo de hormonas conjuntamente con esos antioxidantes como la vitamina C y otro tipo de antioxidantes dependiendo de la patología. En el caso de problemas metabólicos, utilizamos el ácido alfa-lipoico con un excelente resultado. Y controlar el envejecimiento,
definitivamente es un reto para cada uno de los médicos que trabajamos con esto. Necesitamos sí o sí de la terapia de reemplazo hormonal para hacer un freno del envejecimiento y de los problemas asociados al envejecimiento.